profesor, muy buenos días. Les saluda la señorita Lourdes Condori Serrano, estudiante de la carrera de Psicología del tercer ciclo. El día de hoy voy a exponer sobre mi tema, la ansiedad en los adolescentes. Voy a desarrollar mi marco teórico acompañado de diapositivas, las cuales las voy a proyectar a través de mi laptop. Espero... A continuación vamos a hablar un poco sobre la definición de la ansiedad. Entendemos a la ansiedad como uno de los estados de ánimo o un trastorno muy común en el ser humano, porque tiende a presentarse cuando uno se enfrenta a ciertas situaciones que le van a provocar estrés y ansiedad. Según Barlow, nos dice que es un estado de ánimo relativo a un acontecimiento futuro, es decir, que presentamos esta situación o esta emoción frente a las situaciones que aún no han sucedido y que muy probablemente tengan diferentes desenlaces, los cuales obviamente los desconocemos. También nos dice que puede generar un trastorno, ¿verdad?, que se caracteriza por la presión ansiosa que se combina con alarmas aprendidas. Muy bien, a continuación vamos a entrar de lleno al tema de la ansiedad en la adolescencia. Según Copeland, Anglot y Costello en el año 2014 nos manifiestan que el estado de la ansiedad es muy común en los adolescentes y ha sido considerada así durante años, ¿no? Nos dicen que este estado se presenta justamente cuando el adolescente está atravesando situaciones de desafíos, temores típicos, como por ejemplo hablar en clase, relacionarse con sus demás compañeros, el primer día de clases, participar en algún grupo. Prácticamente nos dice que el hecho de poder relacionarse es considerado para ellos, específicamente los adolescentes, un estado de ansiedad. Bueno, vamos a continuar con los enfoques teóricos de la ansiedad. Empezaremos con el psicodinámico. Nos dice que su creador fue Sigmund Freud. Él señala que la angustia tiende a ser un proceso biológico que el organismo da en respuesta sobre la excitación derivada del impulso sexual, para posteriormente llegar a otra interpretación, donde la angustia sería la señal peligrosa en situaciones de alarma, siendo esta la que produce la lucha del individuo entre el rigor del superyo y de los instintos prohibidos del ello. Continuando, mencionaremos la teoría conductista, que se fundamenta en que todas las conductas son aprendidas, es decir, que en algún momento de la vida asociamos los estímulos favorables o desfavorables con el resultado de un proceso condicionado, de modo de que los sujetos que la padecen hayan aprendido erróneamente a asociar estímulos en un principio neutros con contenidos vividos traumáticos. Teoría cognitivista considera la ansiedad como el resultado de condiciones patológicas, por lo cual dice que el individuo etiqueta mentalmente la situación y la afronta con un estilo y conducta determinados. Y por último, y no menos importante, la teoría biológica. Dice que la ansiedad es una relación psicológica biológica, donde la ansiedad va acompañada de modificaciones como el reflejo de la estimulación del sistema nervioso central, siendo esto consecuente con los estímulos externos, por lo cual estas respuestas biológicas se dan en función a la situación percibida por el sujeto, ya sea de carácter de novedad, calidad de respuesta del individuo y del resultado alcanzado con sus respuestas. Muy bien, ahora mencionaremos las características de la ansiedad en la adolescencia. Definitivamente podemos entender que la ansiedad puede afectar no solo a los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, o sea, físicamente nos puede afectar, sino también que aparecen ciertas dificultades en el tema de la atención, la concentración, los problemas de la memoria, la lentitud del pensamiento, despersonalización y desrealización. Como se muestra en las diapositivas, vamos a mencionar algunas de estas, como podemos tener la angustia, los temores irreprimibles, dolor torácico, obsesiones, inhibición motriz, como ya lo había mencionado, sistemas de despersonalización y desrealización. Ahora veremos cuáles son las causas de la ansiedad. Hemos dividido estas causas en 3 factores importantes, como es la familia, los individuales y los sociales. Dentro de la familia podemos decir que los antecedentes heredofamiliares, que quiere decir algunas enfermedades que nuestros padres pudieron haber tenido, nos pueden afectar o pueden desencadenar ansiedad en nosotros durante la adolescencia. También podemos decir que el ser el primer hijo o hijo único puede generar también ansiedad en el adolescente. También pertenecer a una familia numerosa justamente es un poco contrario a la característica que acabo de dar anteriormente, pero sí, también genera ansiedad el hecho de que seamos demasiados hermanos en casa y que probablemente a ti no te presten atención y sientas ese estado de sentirte aislado o solo.
Y una de las últimas características en el entorno familiar sería ser el hermano mayor, porque recordemos que ser hermano mayor podría implantar en el adolescente, generar mayor carga de responsabilidad. Muy bien, ahora veremos las causas individuales. Nos dicen que el inicio de la vida sexual de un adolescente podría también causarle situaciones de ansiedad, como son pues el hecho de estar preocupado por contagiarse con alguna ETS, embarazos no deseados, paternidad no deseada, ¿verdad? También tenemos el hecho de que el joven o adolescente tenga ciertos rasgos de timidez o de aislamiento, ¿verdad? Las hospitalizaciones prolongadas, enfermedades físicas dolorosas y en fin, también podemos mencionar el duelo por diversas pérdidas, es decir, perder a un familiar querido, un papá, mamá, hermano, abuelo, tío, primo, no lo sé. Podría generar un estado de ansiedad en el adolescente, justamente porque esta edad es un poco crítica en el tema de estabilidad emocional. Y continuando, tenemos también las causas sociales. Nos dicen que el rendimiento académico o que el ámbito escolar presenta en el adolescente sí o sí una situación de ansiedad. Como ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? El hecho de cumplir tareas, estar siempre presente, la puntualidad, los exámenes, incremento o el hecho solamente de mantener promedio. Entonces, el joven adolescente está sujeto siempre a un prototipo, a un estándar que ya la sociedad lo tiene o que los papás los implantan, ¿no? Luego tenemos también el cumplimiento del reglamento escolar, que es importante. Hoy en día los jóvenes no presentan esas características de querer siempre estar al pendiente de lo que dice la norma, ¿no? Muy por el contrario, quieren violentar las normas. Luego tenemos también la falta de aceptación para incluirse en grupos juveniles. Esto sí le genera una situación diferente. El hecho de que un adolescente no pueda relacionarse con un grupo determinado de personas le va a generar una situación de ansiedad, porque lo va a frustrar. Luego tenemos mantener un estatus social. Ahora, tenemos ese grupo de chicos y chicas que son los populares del colegio. Entonces, el hecho de mantener un estatus social dentro de un centro educativo o dentro de un grupo de amigos también es una situación de estrés, porque tiene que estar preocupado en qué voy a decir, cómo me voy a vestir, cómo voy a comportarme, ¿verdad? Entonces yo ya tengo un límite y no puedo bajar de eso. Tengo que siempre estar desde la línea hacia arriba. Bueno, ahora veremos las consecuencias de la ansiedad en los adolescentes. He tratado de puntualizar estos 3 factores importantes que vemos aquí en la diapositiva. El primero sería que definitivamente afecta en su desarrollo psicosocial. Si no se supera el estado de ansiedad, esta podría ser una de sus consecuencias. Luego tenemos los problemas psicológicos e incapacidades que pueden relacionar al adolescente, ¿verdad?, en su futuro desarrollo. Y por último he puesto que van a desencadenar problemas de depresión, estrés, alcoholismo, consumo de drogas, anorexia, bulimia. Definitivamente este factor, si no es superado, en muchas ocasiones ha terminado incluso en temas de suicidio. Y es muy importante que nosotros, como profesionales y como integrantes de una familia, podamos ayudar a superar e identificar a los jóvenes que tienen ansiedad y que aún no encuentran las herramientas para poder superarlos, porque lamentablemente las consecuencias podrían ser fatales. Muy bien, ahora vamos a señalar los tipos de ansiedad. Empezaremos con el ansiedad de estado. Nos dice que es un estado transitorio caracterizado por sentimientos muy subjetivos, conscientes y percibidos de atención y aprehensión y por actividad del sistema nervioso autónomo. La respuesta de la ansiedad de estado tiende a ser modificable a lo largo del tiempo, y este proceso puede ser desencadenado por un estímulo estresante que se ha interpretado como peligroso, amenazante o al recordar una situación anterior peligrosa. Luego tenemos la ansiedad de rasgo. La definimos como la ansiedad que se encuentra a niveles muy altos, relativamente estable y que se caracteriza en los individuos por presentar una tendencia a percibir las situaciones como amenazadoras. Observa un estilo característico o tendencia temperamental a responder todo el tiempo de esta forma, ya sean circunstancias estresantes o no. Muy bien, a continuación vamos a señalar la clasificación de los tipos de trastornos de ansiedad. Vamos a empezar con el trastorno de ansiedad por la separación. Como su nombre lo dice, es justamente el hecho de que el sujeto se separe del hogar o de aquellos a los cuales está muy ligado le va a generar ansiedad. Esto lo podemos ver muy comúnmente en los niños de 6 a 5 años, ¿sí? 6 a 5 años que están recién iniciándose pues en la vida escolar, y siempre vemos pues que al niño está jalando de las faldas de la mamá y que no quiere separarse de ella.
Esto inicia aquí, pero también podría darse en la adolescencia, ¿verdad? Cuando también está entrando, hay niños que van desde primaria a secundaria a colegios cambiados y se muestran reacios, no quieren ir al colegio. Nos dice que el medio familiar por el cual se da esto podría ser la sobreprotección de los padres. Uno de sus síntomas más característicos es la tristeza, la apatía, el llanto, las dificultades de concentración, de interacción con las personas y con su entorno social. Incluso pueden presentar náuseas, vómitos, dolores abdominales y vértigos, taquicardias y crisis de pánico. Es muy normal que se presenten estos dolores físicos, ¿no? Y uno se preguntará, ¿pero por qué? Si lo está haciendo por un tema psicológico. Pues sí, nuestro cuerpo también suele somatizar este tipo de cosas. Luego tenemos el trastorno de ansiedad generalizado. Nos dice que es la excesiva preocupación sobre los eventos o actividades que uno va a desarrollar, como por ejemplo el asistir a la escuela o al trabajo. Nos dice que es un temor exagerado a los exámenes, las relaciones personales, las relaciones sociales, el mismo futuro, ¿no? ¿Qué es lo que le vaya a pasar? Las críticas también podrían desencadenar un trastorno de ansiedad generalizado. Y los síntomas pues son casi similares al primer tipo de trastorno, ¿no? Que dice que nos presentaremos vértigos, dolores abdominales, temblores, opresión torácica. Luego continuamos con el tercero, que nos habla del trastorno de pánico. Nos dice que esos son temores, en algunos casos no fundados, intensos. Temores intensos de miedo o terror y muchas veces asociado a sentimientos de desgracia, ¿verdad? También tienen una característica de que son muy cortos, en los cuales esto se desencadena, son lapsos muy cortos, y que las palpitaciones, dolores en el pecho, situaciones de crisis, sensación de ahogo y asfixia incluso, ¿no? Y por último tocaremos el tema de las fobias. Nos dice que las fobias, como ya las conocemos, son aquellas que se presentan a algo o a algo en específico, como por ejemplo, ¿no?, la claustrofobia, el miedo a las cucarachas, a los ratones, a las alturas incluso, ¿no? Podría ser una situación de fobia. Vamos a continuar con los factores de riesgo. Tenemos los factores biológicos y los factores psicosociales. Mencionaré primero los factores biológicos. Nos dicen que los niveles bajos de GABA, el GABA es un neurotransmisor que reduce la actividad del sistema nervioso central, contribuye a la ansiedad. Un gran número de ansiolíticos son eficaces mediante la modulación de los receptores de GABA. Entonces, es decir, que la ausencia de este neurotransmisor va a generar biológicamente ansiedad en la persona. Continuamos con el factor psicosocial. Aquí vamos a señalar 6, como lo podemos ver en la diapositiva: el de género, historia familiar, abuso de sustancias, factores socioeconómicos y étnicos y eventos estresantes en personas susceptibles. Muy bien, cuando nos referimos a los factores de género, manifestamos que las mujeres somos doblemente propensas a desarrollar estados de ansiedad que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres desencadenamos ciertas hormonas que nos hacen, que nos predisponen a desencadenar la ansiedad en nosotras. También tenemos los hechos culturales, el hecho que la mujer siempre está al pendiente de su presentación, del que dirán, de cumplir las expectativas, ¿no? Siempre está un poquito más preocupada sobre estas situaciones sociales. Eso es lo que también va a generar en nosotras ansiedad. Luego tenemos el de historia familiar. Como ya les había mencionado antes, recordemos que el hecho de haber tenido algún familiar que haya sufrido de ansiedad o de algún trastorno mental puede ser un determinante para que nosotros también podamos desencadenar ansiedad. Muy bien. También podemos mencionar aquí que el hecho simplemente de la dinámica familiar genera una situación de ansiedad, tanto en el adolescente como en cualquier persona. Por ejemplo, los problemas en casa, la sobreprotección de los padres, abusos que se cometen en casa, la misma violencia familiar genera situaciones de ansiedad en el adolescente. Luego tenemos el abuso de sustancias. Nos dice que la nicotina, el alcohol, la marihuana, la cocaína y todos los estupefacientes legales y ilegales que conocemos van a generar situaciones de ansiedad en el adolescente. También nos dice que otro factor serían las condiciones médicas. Pacientes con quejas físicas inexplicables, como el dolor de estómago, la migraña, la irritabilidad, podrían desencadenar ansiedad. También nos menciona los factores socioeconómicos y étnicos. La ansiedad está relacionada con una falta de conexiones sociales y un sentido incrementado de la amenaza en su entorno.
También por último tenemos los eventos estresantes en personas susceptibles. Existe un grupo de personas que son demasiado susceptibles frente a situaciones que quizás para la gente normal no podría generar una situación de estrés, pero para ese tipo de personas sí. Por ejemplo, la pérdida de un ser amado, la pérdida de un empleo, ¿no? Ser víctima de un crimen, de un asalto, podría hacer que este tipo de personas genere una situación de ansiedad y muy probable es que pueda entrar en un estado de shock o de pánico. Depende de cómo lo tome en cada situación, ¿no? Cómo tome cada situación. Bueno, y para resumir mi trabajo puedo decir que la ansiedad es considerada un estado recurrente durante la adolescencia, encontrándose presente a consecuencia de diversos factores, como ya los había mencionado, ya sea por el entorno escolar, familiar o crisis existencial. Dichos factores se consideran desencadenantes de la ansiedad y es crucial que el individuo logre la superación de este estado, ya que de no hacerlo es muy probable que se intensifiquen a lo largo de su vida, o muy probable provoque algo peor como el suicidio, que ya lo había tocado. El presente trabajo tiene como principal objetivo dar a conocer los diversos factores desencadenantes por los cuales ocurre la ansiedad durante la adolescencia. De igual forma, tocamos esta problemática desde 4 enfoques teóricos, mencionando también las características y consecuencias del mismo. Cabe resaltar que durante el desarrollo del presente trabajo he podido concluir que las crisis que desencadenan la ansiedad en la adolescencia deben ser superadas no solo con el apoyo profesional, sino con el constante sustento familiar. Considero que este será un factor determinante en la superación de este estado que actualmente aqueja a nuestros adolescentes. Bueno, dentro de las preguntas que propongo para este debate es la primera: ¿en qué porcentaje serían determinantes las causas de la ansiedad, ya sean familiares, individuales o sociales, para desencadenar este trastorno? Mi segunda pregunta sería: ¿qué papel juega la evitación en relación a la ansiedad? Y por último, si ustedes consideran, al igual que los autores que he citado en mi trabajo, que la ansiedad debe ser considerada un estado normal de los adolescentes. Profesor, muchísimas gracias por la atención, compañeros, y conmigo será hasta otra oportunidad.